Muy buenas tardes a todos, bienvenidos al curso de Mecánica Cuántica aplicado a la inteligencia artificial. El día de hoy vamos a continuar con la clase de dinámica del sólido rígido. Vamos a ver las redes neuronales y vamos a hablar sobre el principio de los números cuánticos. Estamos en la sesión número 2 del curso. La sesión número 1 la tuvimos el día de ayer. Fue una sesión de introducción y parte teórica. Y el día de hoy vamos a continuar con la clase de dinámica del sólido rígido. Para comenzar con dinámica del sólido rígido, nosotros teníamos que habían diferentes tipos de sólidos. Bueno, en este caso estaba el sólido rígido, estaba el deformable y también estaba la del fluido, que son tres tipos diferentes de mecánica. Por las leyes de Newton nosotros conocemos de que junto con las definiciones de cinemática siempre nos va a permitir poder alcanzar un problema mecánico para una partícula, ya sea por ejemplo partícula n. Llámese partícula n y partícula m, por ejemplo. Dos ejemplos. Entonces para eso nosotros vamos a tener que ir probando diferentes métodos, como por ejemplo el punto de partida, que bueno, equilibra el centro de masas de la fuerza 1, que está perpendicular al eje Y, y la fuerza 2, que también está perpendicular al eje, bueno, en este caso paralelo al eje Y, ambas paralelas al eje Y, y perpendicular al eje X. Un momento, me salió chueca la línea. Ya está, más o menos así. Fíjense que por aquí está nuestro plano, eje Y, por acá, y por acá eje X. Entonces, por aquí, perpendicular a nuestro eje X, está nuestra fuerza 1, y perpendicular también al eje X está la fuerza 2. Cabe señalar que aquí en la parte inferior existe también un principio que llamamos el principio de fuerzas equilibradas, que va a consistir, bueno, en que la fuerza 1 va a ser igual a la diferencial, bueno, en este caso al negativo de la fuerza 2, al índice negativo de la fuerza 2. Para toda fuerza neta, siempre va a haber una fuerza 1 que va a estar sumada a una fuerza 2, el cual nos va a dar la aceleración cinemática, que va a ser igual a 0 a su vez. ¿De acuerdo? Hay que tener en cuenta eso. También tenemos en el caso de la rueda, por ejemplo, de que no se traslada. Su centro de masas no se mueve, pero sí va a ir girando. Hay que tener en cuenta eso. En el caso de las fuerzas, existen tres tipos de fuerzas en este caso. Luego esto de aquí parte del sólido rígido, ¿ok? Sólido rígido. Vamos a poner sólido. ¿Y de qué trata esto? Esto trata de que las fuerzas de interacción van a ser tres. La fuerza repulsiva, el punto de equilibrio, que siempre va a estar en cero, y las fuerzas de atracción. En este caso pueden ser campos magnéticos, campos electromagnéticos, fuerzas focales, fuerzas equidistantes. En caso de fuerzas repulsivas pueden ser, por ejemplo, torques, pueden ser, por ejemplo, fuerzas centrífugas, por ejemplo, ese tipo de casos. Aquí tenemos, bueno, el caso de los líquidos, aquellos que, bueno, son fuerzas intermoleculares, los gases, que son fuerzas intermoleculares pequeñas. Y bueno, en el caso de los gases, en este caso son
repulsivos y están desorbitados porque van a dispersarse. Es como en un salón de clases tienes a un grupo de segundo grado de primaria corriendo para todos lados. Imagínate que esos son los gases. Y tienes a otro grupo que es de, no sé, de la universidad, de noveno ciclo, que representa a los sólidos, que son más tranquilos, que están más atentos, que están más enfocados. Más o menos representen esa analogía. Y bueno, los líquidos, que sería un caso de secundaria, por ejemplo. Algo así. Véanlo de esa manera. En el caso, por ejemplo, si tenemos un avión, las fuerzas aerodinámicas del avión, por ejemplo, indican de que aquí va a estar ubicada la fuerza de torque de la guiñada. Aquí el cabeceo. Por aquí va a estar ubicada el alabeo para poder planear el avión, para poder darle izquierda a derecha al timón. Y bueno, esto va a estar representado siempre por el plano que vamos a tener acá al lado, a la mano. Tenemos ¿ustedes se acuerdan del plano que habíamos tomado el día de ayer? Este de aquí gira, también gira en sentido horario, girando en sentido horario. Para el eje Y y el eje X y juntamente con el eje Y. Sin embargo, podemos darle esta forma. La energía de rotación tiene esta forma generalmente, que va a ser la energía cinética, que va a ser la sumatoria del número de masas de la energía, por el número atómico, que va a ser igual a la energía cinética para el campo 1, que es igual a la sumatoria de número de masa de las partículas energéticas con el número atómico de las partículas energéticas. Esto va a estar multiplicado por un medio, por la masa de la partícula 1 y por su velocidad, también de la partícula 1. Y esto elevado al cuadrado a su vez. Pues esta es la nomenclatura para poder hacer el cálculo de la energía de rotación de un sólido. Tenemos el campo, por ejemplo, la distancia de una partícula iésima. En este caso sería de esta forma. La energía cinética va a ir acompañada de un factor de sumatoria de un medio por la masa y la velocidad del cuerpo al cuadrado. Y este a su vez va a estar multiplicado, bueno, va a ser igual a la sumatoria del mismo, pero esta vez por la resultante de un componente que va a una velocidad lineal por un factor omega, que va a ser la fuerza de velocidad angular que va a tener el sólido rígido. Es la velocidad angular del sólido rígido. En el caso, esto va a estar igual a un medio de la sumatoria de fuerzas de la resultante de la velocidad que va a tener la partícula en una velocidad angular. Digas en todo caso de que vamos a tener en cuenta del ángulo de giro, va a tener pues 180 grados. Entonces aquí como presenta la imagen, va a moverse de esta manera, va a tener esa experiencia el ángulo de giro. Y por aquí va a estar una vertical. O si deseamos decirlo de otra manera, por aquí va a estar presente una asíntota. Aquí la asíntota vertical, ¿verdad? Vamos a llamarle asíntota H. Pues así va a ser de esa manera. ¿De acuerdo? También tenemos el momento de inercia para un sólido rígido. En el caso del sólido rígido, la inercia va a ser, bueno, en este caso la inercia es igual a la sumatoria de fuerzas de
en este caso el número de fuerzas, la masa del número de fuerzas, con el número atómico de estas. En este caso su masa de cada una de ellas multiplicado por la resultante del vector omega al cuadrado. Y donde la energía de rotación del sólido va a ser igual a la energía cinética de un medio por la sumatoria del número de masas y el número atómico de la masa de los vectores por el momento de la resultante de omega al cuadrado, y va a ser igual a la inercia, a un medio de la inercia del vector omega al cuadrado. ¿De acuerdo? Ahora vamos a tratar otro tema. Vamos a hablar ahora sobre las partículas. Vamos a hacer una recapitulación. A ver, hablando ahora sobre el modelo de monóxido de azufre, el modelo del átomo, fue planteado por Dalton. Eh, Realizó el replanteamiento de una unidad básica de la materia, que viene a ser el átomo, en la que cada elemento se compone de un átomo en particular. Por ejemplo, tenemos aquí un caso del azufre, un átomo de azufre, por ejemplo. Aquí tenemos la partícula y la sustancia, ¿verdad? Los átomos se relacionan en proporciones de números enteros. También tenemos el modelo del budín de pasas, que bueno, fue planteado por Thomson, que establece la existencia de los electrones. El átomo es eléctricamente neutro. Aquí tenemos que el átomo es eléctricamente neutro. En el caso de Rutherford, él planteó el modelo planetario, el modelo de experimentación de la lámina de oro. Él planteó utilizar una lámina de oro. Voy a dibujar una lámina, a ver, por acá de oro, de color amarillo. Voy a hacer una lámina de oro por acá. Y la empezó a bombardear con rayos gamma. Primero empezó con rayos alfa, después con rayos gamma. Y se dio cuenta de que con un bombardeo de rayos estaba experimentando diferentes comportamientos a nivel molecular esta lámina de oro. La existencia de una corteza de gran volumen fue lo que generó gran asombro en Dalton. Los electrones que giraban, en torno al átomo en la corteza, que fue una de sus grandes hazañas. En este caso, por ejemplo, el modelo de que los electrones giren en su órbita fue planteado por Bohr. Existen niveles de energía diferentes y los electrones giran en órbitas determinadas. Van a ir cambiando su comportamiento, pero este no emite ni absorbe energía. Y si el electrón cambia su energía, cambia su nivel también. O sea, cambia el nivel de electrones y cambia su energía. Tenemos el modelo mecano-cuántico ahora. ¿Sí? El modelo de... ¿Se acuerdan ayer el qubit? Por aquí está el qubit. Esta porción de acá es el qubit. Esta es la esfera que les decía ayer. Y por aquí está el qubit, lo que está encerrado de color naranja. Este es el tercer nivel de energía. Esta va a ser la capa superior, la capa del tercer nivel de energía.
el segundo nivel de energía, que es una capa un poco más profunda, y el primer nivel de energía, que es la capa más profunda. Aquí tenemos pues los orbitales. Los orbitales, en este caso, vienen a ser S, P, D, F y finalmente pues L. Entonces, aquí tenemos todos los orbitales y vamos a irlos repasando también. Este es el modelo. A grandes rasgos se establecen probabilidades de encontrar un electrón en el átomo. Hay zonas de mayor probabilidad como zonas que existen una nula probabilidad, generando zonas de densidad electrónica. Generalmente no pueden conocer todas las características de un electrón, no se pueden conocer. Por ejemplo, su posición o su velocidad. Esto se denomina el principio de incertidumbre de Heisenberg. En la semana número 4 vamos a ver el principio de incertidumbre de Heisenberg. O la próxima semana me parece. Pero vamos a ir viendo eso. Vamos a verlo también. Muy bien, entonces aquí tenemos el modelo atómico. Bueno, en este caso la forma de los orbitales. Este viene a ser el S. Este viene a ser el D. Este viene a ser el P. Y este finalmente viene a ser el F. ¿De acuerdo? Aquí nosotros notamos de que hay pues existe diferente probabilidad de densidad. Aquí tenemos cargado polar, cargado polar también. Aquí tenemos los orbitales semi completos. Y en el caso, bueno, vamos a ir trabajando también en lo que es el balanceo por gases nobles. Los orbitales, cuando tenemos que plantear la regla del serrucho, vamos a plantearlo por la forma práctica. Que bueno, yo generalmente utilizo la regla de los gases nobles para poder trabajar un poco más ordenado. Sin embargo, también existe el método de la regla completa. En el caso, bueno, vamos a hablar ya propiamente de los números cuánticos. Aplican solamente a los electrones del átomo, traen información de la ubicación. Al saber la posición, conocemos el comportamiento del electrón. Y existen cuatro. N, que es el tamaño. L, que es la forma espacial. M, que es la orientación. Y S, que es la rotación del electrón. ¿Ok? La energía va a estar basada en el tamaño y la forma espacial. El orbital va a estar basado en el tamaño, en la forma espacial y en la orientación. Y el electrón va a estar basado en el tamaño, en la forma espacial, en la orientación y en la rotación del electrón. O sea, cómo vaya a salir finalmente la energía orbital y el electrón. ¿Okay? Vamos a tratar ahora sobre
Número cuántico principal. La entrega de nivel de energía del electrón en la zona más grande puede ubicar el electrón. O sea, delimita la zona más grande. Existen un total de 7 niveles de energía, del 1 al 7. A mayor nivel de energía, más lejos va a estar del núcleo. Se ubicará generalmente en la envoltura de la nube electrónica. El mayor nivel de energía va a ser el menos estable del electrón. Cada nivel de energía tiene un número máximo de electrones. Para el nivel 1, 2, 3, 4 hasta el 7. Por ejemplo, bueno, aquí tenemos 32 electrones, aquí 18 electrones, aquí 6 electrones y aquí 2 electrones. Va siendo directamente proporcional al diámetro de cada una de los niveles de energía. Mientras menor es el diámetro del nivel de energía, menor es el número de electrones que va a estar presente en cada nivel. En el caso del azimutal o secundario, se componen por subniveles de energía y componen al número cuántico principal. El número cuántico principal va a estar en este sector. Va a ser el azimutal, representado por una L. El número cuántico secundario, bueno, L, viene a estar formado por orbitales y cada uno va a tener diferentes formas. Ahí tenemos las formas, en este caso para el orbital P, D y para el F. Formas de los orbitales, cada nivel con su orbital. Aquí tenemos, por ejemplo, un orbital cargado. Y si fuera, por ejemplo, así, sería un orbital semilleno. Y si fuera un orbital así, sería, vamos a ver por acá, un orbital por acá, así. Un orbital inverso, bueno, en este caso va a estar en el nivel va a estar en el orbital de la rotación. Que obviamente, bueno, en la rotación vamos a basarnos en utilizar la tangente de, en este caso, alfa va a ser igual a el azimutal, que va a ser igual a P. ¿Ok? O sea, vamos a ir reemplazando aquí en ángulo. Generalmente el alfa, bueno, es 30 para poder ir referenciándolo, pero también podemos reemplazarlo con el ángulo de 60 o con el ángulo de 53. Se utilizan esos tres ángulos para poder dar referencia a la órbita en la cual está ubicado el número cuántico. Y en este caso va a ser n-1. Aquí el nivel de energía, por ejemplo, va a ser el nivel 4, el nivel 3, el nivel 2, el nivel 1. Y sus subniveles, bueno, en este caso viene a ser el S, el P, el D, y en este caso ya no hay más porque no existe
existe en el último nivel el F. Perdón. El número de electrones en este caso va a ir variando, va a ir reduciéndose proporcional al diámetro, acuérdense, de cada nivel. Y bueno, también con respecto al nivel de energía 1, el subnivel de energía es 0 y S. El número de orbitales es 1, la cantidad de electrones máximo es 2, el número de energía, nivel de energía 2, el subnivel de energía puede ser 0 o 1, y S y P. El número de orbitales 1 y 3, y electrones máximos 2 y 6. Para el nivel 3, los subniveles de energía 0, 1 y 2, el S, el P y el D, el número de orbitales 1, 3 y 5, el número de electrones máximo 2, 6 y 10, y para el nivel de energía 4, el subnivel de energía 0, 1, 2 y 3, y en este caso el S, el P, el D y el F. El número de orbitales vamos a tener 1, 3, 5 y 7, y el número de electrones máximo 2, 6, 10 y 14. Para el número magnético, en este caso el número cuántico magnético, la toma de valores va a ser L negativo a L positivo. En este caso va a ser de menos L a más L. En este caso va a tomar el 0, va a ser una función con todos los reales. En este caso podría ser todos los reales tranquilamente, porque va a incluir el 0 incluso. Que podemos decir eso. Aquí tenemos, en el caso del número magnético, en el nivel 1, 0, en el nivel 2, 0, o menos 1, 0 y más 1. Y en el nivel 3, 0, menos 1, 0 y más 1. En el nivel 3, menos 2, menos 1, 0, más 1 y más 2. En el nivel 4, el 0, el menos 1, el 0 y el más 1. También vamos a tener el menos 2, el menos 1, el 0, el más 1 y el más 2. Y también, bueno, obviamente en el subnivel F, finalmente, en el nivel de F, el menos 3, el menos 2, el menos 1, el 0, el más 1, el más 2 y el más 3. El número cuántico spin puede tomar el valor de 1 medio o menos 1 medio. Y solamente se va a referir a electrones de un orbital. Solo los de un orbital. De esa manera vamos a ir observando, por ejemplo, aquí, de que tenemos electrones spin de 1 medio y menos 1 medio. Los que son de 1 medio tienen esta particularidad y los que son de menos 1 medio tienen esta otra particularidad. Entonces vamos a ir muy bien. A ver, vamos a ver ahora sobre las redes neuronales Adeline, ¿ok? Vamos a continuar con las redes neuronales Adeline. Sabemos la historia, fue diseñado por Warren y por Pitts por circuitos electrónicos en una simulación de neuronas para poder simular el funcionamiento del cerebro. Soporte científico fue un postulado de Hebb. Bueno, en este caso fue una investigación realizada por el psicólogo Donald Hebb, que presenta su teoría del comportamiento de las neuronas.
Y bueno, ustedes saben que ADLIN significa elementos lineales adaptativos o adaptados. El perceptrón, vamos a hablar ahora sobre el perceptrón también, difieren en la función de activación con respecto a la ADLIN. ADLIN, por un lado, es un elemento lineal adaptativo, un elemento. Y el perceptrón, por otro lado, es en este caso la función de activación, que viene a ser la estructura propiamente que utiliza un parámetro para poder referenciarse para la búsqueda, por ejemplo, de un nombre, de algún dato, para poder deducir información, para poder entregar información, para poder sacar conclusiones en un sistema de tecnología avanzado, para poder tomar decisiones sin necesidad de poder consultarle a un humano mediante el perceptrón. Sus características son generalmente de procesamiento a un elemento, por lo que técnicamente no va a ser una red, como ya habíamos dicho antes. Presenta la misma característica del perceptrón en cuanto al tipo de problemas que solucionan, o sea, generalmente son separables de una forma de función lineal. Por ejemplo, van a ir dando diferentes resultados, pero van a ser comprobables si es que los queremos, por ejemplo, ir probando. Utiliza un método de aprendizaje LMS, que es el cuadrante mínimo, de cuadrante de mínimo significado, para poder en este caso darle vida a lo que vendría a ser ahora Madeline, que viene a ser una combinación de varias redes neuronales, bueno, en este caso vienen a ser varios elementos de procesamiento Adalin. Habíamos visto ayer este de aquí son las dendritas, X1, X2, XN. El soma viene a ser el peso gravitatorio de las neuronas, que va a estar siempre sigmoideo en 1. El conmutador adaptativo del, de los pesos gravitatorios de las neuronas, que siempre tiene que ser lineal para poder darle la regresión en -1, 0 y 1. O sea, mejor dicho, para que haya, no haya y haya una espera de regresión para poder entregar y transferir datos. En -1 no transfiere datos, en 0 a la espera, hasta está en standby, y en 1 transfiere datos. Luego esto lo va a pasar al conmutador bipolar para poder darle la información en la salida lineal y en la salida binaria. ¿Por qué a la salida lineal también? Porque la salida lineal necesita comprobar datos de regresión, de abstracción, de propagación backtracking, y la salida binaria, bueno, en este caso va a ser el comportamiento a nivel de la memoria que va a tener la neurona. Viene a ser la información, es como la agenda de un niño de primaria. Es como la agenda de un niño de primaria. Cuando llega a casa en presencialidad, siempre el papá le dice, pásame tu agenda para firmarla, ¿verdad? La salida binaria actúa de la misma manera que el papá, pidiéndole que le pida, bueno, que le
entregue su agenda al hijo. La salida binaria le pide la información al conmutador bipolar para poder entregársela a la memoria de la computadora o en este caso la memoria de la, del servidor o de por ejemplo el sistema robótico que se esté aplicando o por ejemplo del prototipo que se esté diseñando. Siempre tiene que haber un espacio, una base de datos, una copia, y de ahí viene la copia de la salida binaria. Y la salida lineal, bueno, es obviamente quien dice, no, el original y la copia. El original es la salida lineal y la copia es la salida binaria. Un cuantizador tiene la función bipolar de salida. Se alimenta de un vector de entradas que vienen a ser los valores observados. Las entradas constantes, la entrada constante igual a 1, denominada sesgo, generalmente son factores de conversión que vamos a utilizar siempre. Por ejemplo, para efectuar la suma ponderada de los valores de entrada con sus pesos asociados. También podemos tener que el resultado sea positivo y que bueno, la salida sea igual a 1. Si el resultado es negativo y la salida es igual a 0, o la salida es igual a -1, vamos a tener ahora el algoritmo de Dahlin. El paso 1 es equilibrar los pesos con el conmutador bipolar. Hemos visto ya pasos atrás cómo conmutar los pesos en las neuronas. Y llevarlos hacia el umbral del, de la salida lineal. Primero a la salida lineal y luego ya trabajaremos para la salida binaria. ¿Y cómo lo vamos a llevar a la salida lineal? Llevándolo en un vector que va a almacenar, bueno, en este caso, los valores de cada una de estas neuronas. Es como cuando tú vas al colegio, entonces en el colegio, y le preguntas a tu compañero de carpeta, ¿sabes qué cosa va a haber hoy día de tarea? Y tu compañero de carpeta te dice todo, ¿verdad? Te dice, por ejemplo, va a haber esto, esto, lo otro, lo otro. Entonces tú agarras y vas anotando. De esa manera va a funcionar el vector de pesos. Mientras que el vector en este caso va a ir diciéndote la información, bueno, tú vas a ir diciéndole más bien a él la información, el vector va a ir anotando, anotando, anotando. O sea, tú vas a ser el compañero que va a estar prestando atención y el vector va a ser el que va a estar preguntándote. Bueno, una vez que lo creas, ya va a estar preguntándote. En este caso vienen a ser las preguntas de ¿te gustó la experiencia aquí, por ejemplo? Un caso particular. Por ejemplo, un robot que te pregunte, ¿cómo fue tu experiencia del 1 al 10? ¿No? Las clásicas llamadas, por ejemplo, de estoy comunicándome con tal persona. O, por ejemplo, en tu experiencia del 1 al 10, ¿cómo nos calificarías? Un robot viene y te llama y te dice así. O el robot mismo está diciéndote eso de forma verbal. Entonces, lo clasifican con un vector para que pueda almacenar esas preguntas y que pueda darles respuesta con un algoritmo de entrenamiento de, en este caso, de composición y de reactividad para poderle dar información a medida que va pasando el tiempo. El umbral va a estar representado por W y por O, y en el caso del paso 2 vamos a tener que presentar el vector de entrada y salida
para poder entregar la información y la salida deseada, que va a estar en función de D. T va a estar en función de D. Vamos a calcular la salida bajo el siguiente teorema, bajo la siguiente nomenclatura. Que T va a estar en función de Y y va a estar igual a la sumatoria de fuerzas del número de masa y el número atómico de cada una de las neuronas multiplicado por el peso de cada una de las neuronas. Bueno, en este caso viene a ser la forma de sigmoidea primaria, acuérdense, sigmoidea primaria, números primos, sigmoidea secundaria, números compuestos, ¿de acuerdo? Y va a ser una de las neuronas, en este caso todas las neuronas, en función, en este caso, de X, Y. Para las fuerzas, siempre van a estar en función de F de A, bueno, en este caso la fuerza, la sumatoria de fuerzas, que va a ser igual a 1 si A es mayor a 0 y menor, o bueno, en este caso igual a menos 1. Si A es menor a 0 e igual a menos 1. Y en este caso sí, mejor dicho, para las fuerzas, la sumatoria de fuerzas, sí, va a ser igual a 1 si A es mayor a 0. Y en el caso de que A sea menor, perdón, menor o igual a 0, va a ser menos 1. Y que A sea menor o igual a 0 va a ser menos 1, ¿ok? Vamos a ir adaptando los pesos. Para ir adaptando los pesos necesitamos ajustarlos y determinar la tasa de aprendizaje. Para el peso de la neurona, de cada una de las neuronas, vamos a utilizar, bueno, va a estar esto en función del peso de las neuronas, el tiempo por el sigmoideo de, bueno, en este caso viene a ser más 1, por el tiempo más 1, la velocidad a la que va a ir recorriendo, más 1, que va a estar en función del peso de las neuronas. Y esto va a ser igual al peso, que va a estar en función al peso de las neuronas, en este caso el tiempo, más la aceleración, más el tiempo, que va a estar en función del valor del, cuan- del cuantizador, menos la sumatoria del número de masas y el número atómico, multiplicado por el peso. En tiempo va a ser, en este caso, el sigmoideo primario, y el número de neuronas, en este caso para todos los niveles. Sigmoideo primario, y el tiempo va a estar nuevamente en función al número de neuronas, donde vamos a tener que 0 va a ser menor que I, e I va a ser menor que N y que A. Y esto a su vez va a ser igual a la tasa de aprendizaje. Tenemos el paso 1, bueno, el paso 5 es repetir el paso 2, el paso 3 y el paso 4. Por ejemplo, podemos utilizar esto para poder darle señales, procesamiento de señales. Por ejemplo, lo que habíamos visto el día de ayer. Eh,
aplicaciones que puedan determinar la longitud de onda de un sismógrafo, la probabilidad de colisión de un meteorito con la Tierra. Bueno, obviamente hay muchos meteoritos que caen a la Tierra todos los días, pero termina la probabilidad de una colisión. Además de ello, también un sistema de control de tráfico, tanto terrestre como aéreo, en este caso terrestre, un sistema de enfriamiento de ordenadores, un brazo robótico programado con funciones para poder ayudar en casa, por ejemplo, para poder acompañarte a hacer las compras del supermercado, para poder enseñarte, no sé, a tocar la guitarra, para que te pueda enseñar a dibujar. Entonces hay diferentes modelos. Vamos a asociar los patrones, bueno, aquí en el cual vamos a tener que aplicar este tipo de características que demandan los patrones que sean linealmente separables, los patrones de software. Aquí tenemos un ejercicio para ustedes. Aquí se va a definir la salida del primer patrón y se va a calcular el error. Aquí seguimos con el patrón y realizamos los mismos pasos. Los patrones. Bien, chicos, espero que les haya gustado la clase del día de hoy. Vamos a ir culminando el día de hoy con la clase. Ha sido un gusto tenerlos el día de hoy aquí hasta este punto. Y nos encontramos el día, en este caso la próxima semana, ya el día 21, el sábado 21, nos encontramos nuevamente para poder hablar ahora sobre el... Vamos a hablar ahora sobre, bueno, medio continuo, el cuerpo elástico, la ley de Hooke generalizada. Vamos a hablar la segunda parte de redes neuronales. Vamos a hablar ahora del perceptrón y de backpropagación, de propagación de retropropagación. Y vamos a hablar también del principio de incertidumbre de Heisenberg, ¿ok? O sea, la próxima semana vamos a estar full también y vamos a tener una clase bastante interesante. Me despido y quiero agradecerles por su asistencia el día de hoy. Espero que les haya gustado la clase y nos vemos la próxima semana con más contenido para ustedes. Sí, muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho, tengan un buen fin de semana y nos encontramos el próximo sábado. ¿Sí? Buenas tardes. Gracias.